Implemente un sistema de analítica de datos en su red asistencial y establecimientos de salud y explore de manera eficiente su Big Data sanitario. ANIS es una plataforma de inteligencia de negocios en salud que permite el análisis y exploración de grandes volúmenes de datos a partir de los registros clínicos disponibles en los establecimientos de salud y otras fuentes de información relevantes. A través de la construcción personalizada de paneles de control, colabora en el desarrollo de inteligencia sanitaria y permite a las redes y establecimientos de salud la visualización consolidada y segregada de información de los distintos ámbitos de la gestión sanitaria, apoyando en la toma de decisiones. Conoce más de ANIS ingresando en rayensalud.com o escribiendo a contacto@rayensalud.com. De Daniel Silva, y ahora comienza La Ciencia del Futuro. En 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cómo están? Muy buenos días. Una vez más conectados a través de TX Plus y La Ciencia del Futuro, que ya comienza, son las 10 de la mañana con 3 minutos. Este día, martes 14 de septiembre, el mes de la patria, el mes de las fiestas patrias, el mes del 18, dicen algunos, que ya están preparando, limpiando la parrilla para poder hacer y disfrutar, ¿no?, de un buen 18 como Dios manda, dicen algunos, ¿no?, con harta carne, un par de asados. Pero, miren, la verdad, no queremos ser aguafiestas, pero es interesante también conocer las cifras. Y hemos hablado muchas veces de poder aportar con pequeñas acciones. Y hay una acción que es el consumo consciente o es el consumo responsable. Saber qué es lo que están generando nuestras acciones. Si todos tomamos una acción al día o una acción a la semana, podemos hacer una diferencia importante. Insisto, no quiero ser un aguafiestas, pero según varios estudios, la industria de la carne, la industria de la producción industrial intensiva de la carne es la responsable de parte importante, ¿no?, de la generación de efectos de gases invernadero. Para que ustedes lo sepan, del total del aporte que hacen diferentes industrias al cambio climático y a la generación de gases, un 25% proviene del sector de la alimentación. Más de la mitad de este 25% corresponde justamente a la generación de productos de origen animal, en particular la ternera o el ternero y también el cordero, los chanchos también. Por lo tanto, reducir el consumo de carnes y lácteos lograría bajar importantemente la huella de carbono de nuestra dieta. Se ha calculado que si yo reduzco un poco el consumo de carne, de lácteos o de derivados de animal, podría reducir hasta un 66% la huella de carbono de mi dieta particular. Esto es, finalmente lo que estamos diciendo es lo siguiente. Consumir menos carne, por ejemplo, y sus derivados es beneficioso para todos, para el planeta. Ahora, para entender un poco por qué el consumo de carne, y esto puede ser algo polémico para cierta parte de la industria, que dice que los porcentajes están alterados, que están inflados, algunos dicen que es menos del 15%, del 10% de los gases. Ahora, hay que entender lo siguiente. Esta industria requiere una gran cantidad de alimento para todos estos millones de cabezas de ganado o de animales, y eso se hace lamentablemente ocupando mucho espacio. Donde antes había bosque nativo, por ejemplo, se reforesta o se desforesta para poder plantar lo suficiente para alimentar o para tener el espacio para que puedan pastar estos animales, ¿cierto? Por lo tanto, ahí ya pierdes algo importante, que es bosque nativo, pierdes captación de CO2 y además los animales también generan gases de efecto invernadero, generan metano, generan dióxido nitroso. Los camiones que se utilizan para mover todos estos animales, para mover también la carne, genera dióxido de carbono. Por lo tanto, hay una generación importante de gases y el impacto es alto, es grande. La idea es ir reduciendo el impacto, reduciendo y mitigando también la generación de estos gases en diferentes industrias, ¿no? Pero no solamente quería decirles que hay que, sino que además vengo con alternativas. Y esto es interesante porque la industria también ha avanzado, la innovación hoy día puede ofrecer productos que pueden reemplazar, sustituir, ser una alternativa interesante y rica además a estos productos. A quienes nos gusta la carne, porque tampoco voy a predicar y decir yo no como nada de carne, yo también como carne, me gusta la carne. Por lo tanto, también ha sido todo un desafío poder reducir el consumo de carne, pero lo interesante es que no es llegar y dejarla, sino que poder encontrar sustitutos. Por lo tanto, hoy día, allá se ha lanzado en Chile, por ejemplo, la Not Pino.
que es una empanada con de Not Meat, de la empresa Notco. Pero también tenemos emprendimientos más pequeñitos, como por ejemplo Kelp, que es con Q-U-E-L-P, Kelp, que es un emprendimiento nacional que lleva un par de años y que es muy interesante. Han desarrollado salchichas, nuggets, bocaditos, chorizo, vienesa, todo hecho con algas. ¿Y con qué algas? Con guiro y con cochayuyo. No pongan cara porque no es el cochayuyo que huele raro, que es malo. La verdad es que es una alternativa súper rica y es impresionante. Eh, También está la alternativa de Done Properly, que están haciendo carne como pollo, como nuggets, hamburguesas en base a hongos. Ellos cultivan la carne, no utilizan tanta agua, no utilizan tanto espacio, no hay animales en esta ecuación. Por lo tanto, no voy a decir que eso va a reemplazar por completo la carne, pero es una alternativa para ir reduciendo y tener otras fuentes de alimentación interesantes y mucho más amigables con el medio ambiente, porque ni siquiera hablé del consumo de agua. ¿Eh? Ojo, ojo con eso cuando estamos pensando también en la industria cárnica. Ahí les di tres alternativas que son interesantes y que todavía ni siquiera han considerado la opción de la carne cultivada en laboratorio, que eso viene más adelante, ya empezó en Chile, está en pañales acá, pero ya está instalada también la capacidad. La idea es que podamos consumir de forma responsable, recordar que estamos en un contexto no solo de cambio climático, ya se está hablando de crisis o de urgencia climática. Para las personas que todavía no lo saben, están los informes, está el último informe del IPCC, que la verdad es que la situación ya ni siquiera es una situación alarmante, es una tremenda alerta roja mundial y todos tenemos que comenzar en diferentes dimensiones, en diferentes escalas, a poder reaccionar para poder ayudar también y poder mitigar y cambiar o desacelerar, mejor dicho, esta situación que ya para algunos ya está teniendo algunos impactos que son irreparables, pero no todo está perdido. Bien, con ese inicio entonces vamos a irnos a la música directamente y hoy día me la sé, eso es lo interesante. Vamos con Hungry Like the Wolf, hambriento como el lobo. Esto es Durán Durán, en la ciencia del futuro.
10 de la mañana con 13 minutos en TX Plus. Les queremos hacer un comentario. Vamos a hablar ahora de Anglo American porque tiene un propósito que es claro: reimaginar la minería. ¿Para qué? Para mejorar la vida de las personas. Todo esto a través de una minería que sea más sustentable, segura y eficiente, y que esté en armonía con sus vecinos y su entorno. Bajo ese objetivo, desde el 1 de enero de este año 2021, las operaciones de Los Bronces, El Soldado y Fundición Chagres cuentan con un suministro eléctrico proveniente 100% de fuentes de energía renovable. Con esto, la compañía reduce en Chile hasta un 70% sus emisiones de CO2, un 70%, dando un paso concreto hacia su meta de operar minas carbono neutral hacia el año 2040. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Dicho eso, vamos a hacer un corte abrupto y vamos a hablar de un tema que es muy importante en nuestro país, que tiene que ver con las enfermedades de transmisión sexual, particularmente con el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, y cuáles son los planes, los protocolos que existen para poder combatirla, para poder prevenirla, y ya estamos conectados con un especialista. La verdad es un honor presentar al doctor Rodrigo Blamey. Él es miembro del Comité Consultivo VIH-Xochimf y pertenece además al Comité Asesor del Ministerio de Salud. Él es infectólogo. Doctor, bienvenido a la Ciencia del Futuro. ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación para conversar este tema que nos preocupa a todos. Doctor, un tema que además me da la impresión, no sé si a usted le parece lo mismo, ha estado un poco opacado, evidentemente, como muchos otros temas de salud, por la emergencia sanitaria, por la pandemia. Efectivamente, es uno de los temas sanitarios que ha sido sobrepasado, diría yo, por el COVID, y la verdad es que no por eso deja de ser preocupante. Han habido muchos otros enfermos y enfermedades que han sido tapadas y que nosotros estamos viendo los costos. Ahora que estamos con las cifras más bajas de COVID, el impacto que ha tenido la pandemia COVID en otras enfermedades, y por ejemplo, uno de ellos es el VIH. Dicen, por ejemplo, que se viene una avalancha también de diagnósticos, lamentablemente, de cáncer o de avances de enfermedades como el cáncer, porque claro, mucha gente por miedo no quería salir, no se fue a hacer los controles, y yo puedo presumir que esto es extrapolable también a personas que querían a lo mejor hacerse un examen para ver si es que tenían o no VIH, y no lo hicieron tampoco por lo mismo, ¿no? Por miedo. Y no solamente por miedo, sino que tenemos que tener conciencia de las restricciones sanitarias de movilidad que hubo en los periodos más álgidos, y por lo tanto la gente no se podía movilizar, los centros, no todos los centros estaban abiertos, disponibles como es usual, y por lo tanto el número de testeos de VIH que se hizo el año 2020 fue alrededor de un 20-30% inferior a lo que veníamos en años anteriores. Por lo tanto, hubo menos oportunidad de hacer diagnóstico y probablemente ahora en el tiempo posterior vamos a tener más casos. Doctor Blamey, ¿nos puede poner un poquito al día respecto de cómo está la situación hoy día respecto del VIH en nuestro país, lo que se sabe al menos? Bueno, en nuestro país ha ocurrido, igual que en Latinoamérica, un fenómeno un poco distinto al resto del mundo. En el mundo, en general, las cifras de pacientes o de casos nuevos de VIH han ido a la disminución en la última década. Sin embargo, en Latinoamérica esto se ha quedado un poco estancado. Hemos tenido un número constante, año a año, que no hemos logrado disminuir dentro de Latinoamérica de nuevos casos de VIH, y especialmente en Chile, donde los números han ido en aumento. Si analizamos las cifras de los últimos 10 años, vemos que hasta el año 2018-2019 íbamos en un claro aumento, llegando a 6.500, cerca de 7.000 casos anuales. Y solamente este número disminuyó el año 2020 en asociación al impacto de la pandemia y al menor número de testeos de VIH. Pero nuestras cifras venían en aumento ya hace varios años. Y además que también hay que considerar que puede haber una cifra importante en negro, ¿no? Puede estar subestimada la cifra también. Siempre se ha dicho esto, yo no sé si ya es un cliché o no, pero que hay una parte importante de la población que tiene VIH y que no lo sabe. Sí, eso siempre es así. Hay diversos programas como el que usa ONU-SIDA para estimar los números de pacientes con VIH, estimaciones que se denominan para cada país. Y en nuestro país esas estimaciones dicen que hay un porcentaje de alrededor del 10% de personas que no han sido diagnosticadas y que están viviendo con VIH,
Podría ser un poco más, un poco menos, pero existe una cifra de pacientes no diagnosticados y que son los responsables de la epidemia se mantenga en la población, porque dado que no tienen diagnóstico, no tienen tratamiento y ellos persisten diseminando la infección en la comunidad. Ahora, lo más importante, y esta llamada siempre se ha repetido, lo hacen todos los y las especialistas, es vaya a hacerse el test. Lo más importante es saber de manera precoz, de manera temprana, si es que yo tengo o no la infección. El VIH es una enfermedad, es un virus que ya cambió hace rato, es decir, tenemos tratamientos, uno puede vivir con mucha más normalidad y además uno puede tomar algunas medidas de precaución para justamente no infectar, ¿no? Efectivamente, el VIH hoy en día se considera o lo consideramos una infección crónica más, una enfermedad crónica más, y es absolutamente controlable, tratable. Las personas en general, los pacientes andan perfecto con el diagnóstico y el tratamiento, y hacer el diagnóstico tiene dos implicancias fundamentales. Uno, para el paciente, porque evita que se enferme en el futuro, pero tiene una implicancia para la comunidad, para la salud pública, que nosotros llamamos, es porque los pacientes que están diagnosticados en tratamiento e indetectables de la carga viral dejan de transmitir. Por lo tanto, evitan la diseminación del virus, lo cual es un aporte tremendo porque se instauró el concepto del tratamiento como prevención. Si yo trato a mis pacientes, prevengo que aparezcan nuevos casos, y eso es fundamental. Exacto, doctor, y hablando de eso, hay una... Yo iba a decir innovación, pero ya lleva mucho tiempo, pero me gustaría que lo demos a conocer para que más gente todavía pueda conocerlo, que todavía lo desconoce, ¿no? Y hablamos del PrEP. De hecho, hay un plan PrEP VIH. ¿Nos puede contar, así, con pera y manzana, el ABC de esto? Es súper importante su pregunta, Daniel. La verdad es que la OMS, preocupada por décadas de cómo frenar la pandemia del VIH en el mundo, que es cosa que ha costado una enormidad, hace varios años instauró lo que se llama la estrategia combinada, y en el fondo es aunar todos los esfuerzos en políticas públicas, en dispositivos biomédicos, en intervenciones comunicacionales, educación, para frenar la pandemia. Y dentro de esta estrategia combinada contra el VIH aparecen 2 o 3 estrategias donde están involucrados los fármacos. Uno es, obviamente, como ya lo mencioné, tratar a todos los diagnosticados infectados para evitar que propaguen la infección y prevenir nuevos casos. 2, dar prevención después que hubo una exposición de riesgo, lo que se llama profilaxis post-exposición. Y número 3, que es lo que vamos a conversar hoy en profundidad, la profilaxis pre-exposición. ¿Qué significa esto? Significa que personas que son sanas, que no tienen VIH, pero que tienen riesgo de adquirirlo mediante relaciones sexuales, pueden usar un fármaco muy simple y con el uso de este fármaco se disminuye el riesgo de infectarse en cerca del 100% de los casos. O sea, la eficacia es fantástica y por lo tanto esta es una estrategia denominada PrEP que debe ser conocida por toda la comunidad, por supuesto, que puede estar en riesgo, pero también por los equipos médicos, porque a mí obviamente me pesa mucho que la población, los pacientes a veces le preguntan a miembros del equipo de salud qué es el PrEP y hay muchos equipos de salud que tampoco saben. O sea, la información se necesita diseminar y difundir en los equipos médicos, en los equipos de salud y en la comunidad que puede hacer uso de ella. Doctor, aquí estamos hablando de un tratamiento que es a base de píldoras. ¿Es diario? ¿Es periódico? ¿Cómo funciona? PrEP es una estrategia que usa fármacos, como mencioné, que son fármacos que son iguales a los que se utilizan para tratar a los infectados, pero estos son solo 2 fármacos en vez de 3. Ya no es la triterapia, sino que son 2 fármacos en una sola pastilla y que la verdad es que se puede usar de forma diaria, que está recomendado para cualquier persona que tenga riesgo de adquirir VIH. Y específicamente para hombres que tienen sexo con hombres también existe la alternativa de tomarlo a demanda y que se utiliza solamente, eso se usa más bien para personas que tienen riesgo muy esporádico, 1 o 2 veces al mes de contacto, en donde yo no lo voy a hacer que tome pastillas durante todo el mes, sino que hago la indicación para esos días de contacto, le damos tabletas en forma muy acotada. Esas son las 2 formas de uso y la verdad es que son muy fáciles de usar y muy eficaces ambas estrategias. Doctor, y esto también, disculpe si es que meto la pata o digo una burrada, pero entiendo entonces también que esto es para personas que tienen riesgo constante, para tener un tratamiento constante, o quienes se van a exponer quizás a alguna relación sexual, por ejemplo, que pueda generar algún tipo de peligro, puedo yo entonces asumir ese tratamiento esporádico. Ahora, ¿esto no reemplaza el uso de condón? La idea es que esto sea complementario al uso de condón, por ejemplo.
Efectivamente, el PrEP es una estrategia que previene solo VIH y por lo tanto todo el resto de infecciones de transmisión sexual pueden ocurrir si es que no usamos preservativo. Por lo tanto, esta es una estrategia que se complementa con el uso de preservativo y nosotros siempre recomendamos el uso de preservativo porque definitivamente debemos mencionar, no hay ninguna estrategia que sea 100% efectiva y por supuesto si nosotros sumamos medidas de prevención como el PrEP más el uso preservativo, obviamente vamos a esperar un mayor beneficio. Doctor, hablemos de acceso. Nos están escuchando quizás algunas personas y dicen, oye, me encantó esto, me gustaría saber cómo puede acceder, dónde está disponible, ¿es gratis, es caro? Mira, como tú mencionaste, esta es una estrategia que se conoce hace varios años, la OMS la está promoviendo desde el año 2012, ya casi 10 años. Y la verdad es que el gran escollo para la implementación de políticas de salud pública había sido el precio. El precio del fármaco, cuando no perdía aún la patente, era bastante prohibitivo para la mayoría de la población. Sin embargo, con la aparición de genéricos en los últimos 2 a 3 años, esto ha permitido que los costos bajen muchísimo y ha permitido que muchos países de ingresos medianos o bajos puedan implementar políticas públicas. En nuestro país, en Chile, existe desde el año 2019 unas orientaciones técnicas ministeriales que son la base para implementar un programa nacional de PrEP. Sin embargo, esto ha costado mucho implementar y hasta hoy existen solamente, está experimentado en 12 centros a lo largo del país, 6 de los cuales están en Santiago y los otros 6 están en regiones, pero obviamente que la meta es implementarlo en todo el país. Esto a nivel de servicio público. En estos centros, que son centros públicos, hospitales o CESFAM, Centros de Salud Familiar, puede acceder cualquier persona con FONASA, con previsión pública, de salud pública, y se entrega y se implementa de forma gratuita. Para aquellos usuarios de ISAPRE, que son del sector de salud privada, existen múltiples prestadores la mayor parte somos infectólogos, también hay inmunólogos, hay algunos incluso dermatólogos que están en condiciones que han tenido capacitaciones para indicar PrEP. Por lo tanto, se deben buscar, sobre todo en los grandes centros, grandes clínicas, por lo menos la parte privada, en todas ellas se indica PrEP, y aparte de estos centros públicos que ya mencionaba. Perfecto, por lo tanto las personas que tengan esta inquietud, que quieran conocer esto, que quieran acceder a esto, tienen que acercarse al sistema público, en el caso de las personas que están en FONASA, CESFAM, y preguntar, yo quiero acceder a esto, ¿dónde puedo ir? Y esto es con orden médica, es decir, usted le da una orden médica y uno puede recibir el tratamiento en el servicio público o ir a comprarlo a la farmacia también en el sector privado. En el servicio público, el acercamiento y la incorporación al programa PrEP es gratuito y no está restringido por territorialidad, como otras enfermedades que yo tengo que ir al consultorio de mi comuna. Aquí, en los hospitales que están dispensando PrEP, cualquier persona con FONASA se puede acercar y ahí se le entrega, se le hacen exámenes, por supuesto, para hacer la evaluación y se le entregan los fármacos de forma gratuita, no tiene que ir a comprar nada a ninguna parte, se le entrega ahí mismo. En el caso del sistema privado, los pacientes van a una evaluación médica inicial, se les entrega la receta, existen obviamente, como yo mencionaba, hay disminución de precio, existen convenios de los laboratorios que producen estos fármacos con algunas farmacias que los dispensan para tener un copago muy, muy bajo. En realidad los precios son bastante accesibles, tienen copago desde los 10 a 11 mil pesos. Los fármacos están en precio sin convenio especial con ISAPRE, están rondando los 30, 40 mil pesos, o sea, de eso estamos hablando para un mes de tratamiento profiláctico. Y la verdad es que lo importante es que los pacientes que accedan a estos programas de PrEP en la parte privada adhieran a un programa de seguimiento. El PrEP no es solo la receta, Daniel, la verdad es que el PrEP es un programa donde nosotros seguimos a los pacientes. ¿Para qué? Para ver efectos adversos, para ver si se infectaron de otra infección de transmisión sexual, para ver si se lo convirtieron a pesar de la prevención. Por lo tanto, debe hacerse un seguimiento que nosotros habitualmente hacemos cada 3 meses. Ese es un programa completo. Doctor, nos queda súper claro, asumimos que si esto ya lo está recomendando la OMS del año 2002, se han estudiado todos sus efectos adversos, de que ahora la población está mucho más sensible también a estos temas por el tema de las vacunas. De un día para otro a todo el mundo ahora le importa saber hasta el mínimo el 0,002% de posibilidades de riesgo, por lo tanto asumo que aquí está todo también muy estudiado, ¿no? Así es.
llevamos años viendo los reportes de eventuales efectos adversos y debo mencionar lo siguiente. Estos fármacos que se eligieron, cuyo nombre es tenofovir y emtricitabina, se eligieron precisamente por dos características. Uno, porque se concentran muy bien en los tejidos de los órganos sexuales, qué sé yo, donde va a haber contacto con el virus y por lo tanto alcanzan concentraciones muy buenas. Y dos, porque tienen un perfil de seguridad muy bueno. ¿Eso qué significa? Significa que los efectos adversos son muy escasos, habitualmente son leves y desaparecen a la retirada del fármaco. Por lo tanto, si alguien dice que tengo temor por efectos adversos, la respuesta en realidad es que no tengan temor. Los efectos adversos, nosotros hacemos siempre la consejería en el momento de la indicación, son muy, muy excepcionales, diría yo. La mayor parte de los pacientes no tienen ningún problema. Doctor, quiero aprovechar de llevarlo a un tema relacionado con VIH. Ahora que estamos viviendo una pandemia por un virus, creo que la población general ha aprendido más que nunca respecto de los virus. Era un tema que no se hablaba mucho, lamentablemente, y había mucho estigma, pero ahora entendemos mucho más cómo funciona, ¿no? Con el tema del SARS-CoV-2. Y por lo mismo quería preguntarle respecto de una vacuna, que entiendo que hace poco se liberaron los datos de un fase 3, de una vacuna justamente contra el VIH que estaba probando Johnson & Johnson. Ya está bien de capa caída, porque su vacuna contra el SARS-CoV-2 tampoco ha tenido mucho impacto, no ha llegado a muchos países. Y ahora estaban en fase 3, entiendo, en África, parece, con una vacuna que no tuvo los resultados que estaban esperando, aparentemente solo un 25% de efectividad. Y uno se preguntará, ahora que avanzamos tanto, doctor, con nuevas técnicas incluso, ¿no? Con los adenovirus, además con el RNA mensajero, es decir, ¿se abre una nueva compuerta a lo mejor para poder estudiar nuevos approaches terapéuticos o vacunales? Efectivamente, es una pregunta que nos hacemos todos. Recordemos que llevamos 40 años de conocimiento del VIH, llevamos muchas décadas de investigación buscando la vacuna, que es lo que sabemos que es lo que finalmente nos va a permitir controlar en forma más efectiva la pandemia del VIH. Sin embargo, todos los proyectos de vacuna han quedado en el camino porque ha sido imposible lograr una eficacia aceptable. Y como tú bien mencionas, las plataformas vacunales que se han investigado a propósito del COVID nos permiten pensar que estamos cada vez más cerca de alcanzar una vacuna para el VIH. Esta es una pregunta que nos hacen muchos pacientes y la verdad es que la respuesta es siempre la misma. Debemos esperar más datos. Los estudios preliminares que se han publicado este año con vacunas para VIH usando plataformas de tipo COVID son más promisorios, pero todavía tenemos que esperar. Tenemos esperanza, tenemos fe de que las nuevas tecnologías nos permitan alcanzar este objetivo y esperemos que así sea. Se cayó el de Johnson & Johnson, pero entiendo, doctor, que todavía está en pie y genera mucha esperanza el mosaico, ¿cierto? Todavía está ahí. ¿Cuánto le falta a ese? No sabemos, pero la verdad es que incluso se ha pensado que si las vacunas no son tan eficaces como queremos, a lo mejor usar combinaciones de vacunas con fármacos antirretrovirales para permitir un mejor control de la infección en los pacientes ya infectados, como vacunas terapéuticas, una cosa así. Pero la idea esencial es que pueda surgir una vacuna preventiva donde sea capaz de prevenir la infección, tal como estamos pensando en lo que es el PrEP, en el fondo, para reemplazar al PrEP. De todas maneras, bien interesante esto de la combinación de tecnologías. Hace poco estaba leyendo unos estudios en Suiza donde combinan para otra enfermedad, que sería el cáncer, por ejemplo, el desarrollo de anticuerpos monoclonales, que también está muy de moda con COVID. Pero le pegan un anticuerpo monoclonal al veneno de la quimio, por ejemplo. Entonces detectan, se pegan justo a la célula cancerígena y le tiran el veneno justo a esa, ¿no? Es decir, mezclar tecnologías nuevas que van apareciendo también puede ser una estrategia interesante, ¿no? Efectivamente, en VIH, en fármacos antirretrovirales, se ha implementado nueva tecnología como la nanotecnología, que ha sido muy útil para, obviamente, evitar efectos adversos, disminuir las dosis, llegar a sitios donde los otros fármacos no llegaban. Y obviamente debemos usar toda la tecnología disponible en el momento para enfrentar este virus que ha sido súper difícil de enfrentar, de hecho, y por eso ha cobrado tantas vidas a lo largo de las 4 décadas que llevamos con él. De hecho, el virus más estudiado, corrígeme si me equivoco, es el más estudiado del mundo, al menos en 40 años, ¿no? COVID podría superarlo, hace más de 100.000 papers en de un año. Sin embargo, el VIH sigue siendo el más estudiado. Doctor,
muchísimas gracias por contarnos lo del PrEP. Es importante que las personas que nos están escuchando, hombres y mujeres, sepan que existe también esta alternativa que se llama PrEP. Pregunte, búsquelo en Google, ya que nos gusta tanto googlear por el tema salud. Googlee por el PrEP, hable con su médico, vaya al servicio de salud público o privado. Está disponible otro método para cuidarnos más y prevenir, obviamente, la infección. Doctor Rodrigo Blamy, muchísimas gracias por estar acá hoy día. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. La verdad es que siempre es un agrado difundir este tipo de problemática de salud y nada más que enviar saludos a toda la población que nos escucha, sobre todo a los pacientes y a las personas que se sienten en riesgo, promoverlos a que estudien, a que busquen información, como tú dices. Nosotros de la Sociedad Chilena de Infectología vamos a lanzar en los próximos meses una campaña en redes sociales para difundir la información de PrEP que hemos conversado hoy y esperemos que tenga un alcance masivo para que la población acceda a esta estrategia. Perfecto, doctor, muchísimas gracias, que esté muy bien, buenos días. Muy buenos días. Ya lo saben, la información nos hará libres, o mejor dicho, la información nos hará más seguros. También se puede decir de esa manera. Bien, recuerde, PrEP, entonces busque la información. La SOCHINF va a estar liberando una guía también con más información didáctica también respecto de este método de prevención. Dicho eso, vamos a una pequeña pausa y vamos a estar hablando de Más Bosques, el proyecto Más Bosques. ¿De qué se trata? Lo vamos a dejar ahí. No vamos a hacer un spoiler. Vamos a la pausa y ya volvemos en la ciencia del futuro.
Ya estamos de vuelta en la Ciencia del Futuro, son las 10 de la mañana con 38 minutos. Antes de presentar a nuestro invitado que ya está conectado, redoble de tambores, vamos con una mención. ¿Por qué? Porque la pandemia complicó el pago de las cuentas, y esto es una realidad, a muchas familias. Por eso en Aguas Andinas están comprometidos con más de una forma de entregar una ayuda. Si necesitas con tu cuenta, llama al 22-731-2400 o al asterisco 8000 y conoce las diferentes alternativas que Aguas Andinas tiene para ti, según tu realidad y según tus posibilidades. Contáctate hoy. Bien, ahora sí, entonces volvemos directamente con el tema que nos convoca ahora con la segunda entrevista. Vamos a hablar de forestación, vamos a hablar del bosque nativo, de sus bondades, de los servicios ecosistémicos y de cómo esto también ayuda a enfrentar esta situación de crisis climática. Para todo esto estamos con Pablo Hanneman. Él es ingeniero forestal y actualmente es el coordinador nacional del proyecto Más Bosques, Juntos contra el Cambio Climático, todo esto en el contexto de la FAO y de CONAF. Pablo, bienvenido a la Ciencia del Futuro. Daniel, muy buenos días, gusto saludarte. Muy buenos días, gracias por estar acá y hablar de un tema que la verdad es que es clave, es súper importante. Y te pregunto rápidamente, ¿por qué los bosques, y esto yo sé que para ti es de perogrullo, pero por no explicarlo nuevamente, ¿por qué los bosques, por qué los ecosistemas que son nativos contribuyen a la reducción de emisiones o por qué ayudan en este contexto de crisis climática? Bueno, Daniel, efectivamente nuestros ecosistemas naturales, nuestros bosques que tenemos en el país, que en varios millones de hectáreas, ¿no es cierto?, repartidos desde prácticamente todas las regiones del país, con una gran diversidad de tipos de bosque, ¿no es cierto?, de tipos de ecosistemas diferentes, son uno de los principales sumideros, ¿no es cierto?, de gases de efecto invernadero que tenemos en el país y en el planeta, ¿ya? Estos sumideros son muy importantes porque a través de sus procesos fisiológicos normales de cualquier formación vegetacional, a través del proceso fotosintético, ¿ya?, y del ciclado, ¿no es cierto?, de los nutrientes en los procesos de esos ecosistemas, ellos capturan y fijan ya las moléculas de carbono atmosférico que están en las moléculas de CO2, ¿no es cierto?, y los fijan en la biomasa que conforma estos bosques, ¿ya?, tanto desde sus hojas, raíces, troncos, ramas, incluso luego en el suelo. Por lo tanto, estos sistemas, ¿no es cierto?, estos ecosistemas son muy importantes para mitigar los efectos del cambio climático, ¿no es cierto? Por lo tanto, es en un contexto, ¿no es cierto?, de crisis climática como el que estamos, un rol muy importante lo tienen los bosques, nuestros bosques, y tenemos que, por eso un poco este proyecto se llama Más Bosques, porque lo que queremos es recuperar bosques que están en procesos degradativos, que hoy día se encuentran generando emisiones, ¿ya?, y queremos detener esos procesos de degradación, de deforestación, al máximo posible para no perder estos importantes sumideros, pero a la vez queremos generar nuevos sumideros. Es decir, en aquellas tierras que hoy día están degradadas, queremos también generar procesos de forestación, de reforestación o de revegetación, ¿ya?, para crear nuevas coberturas vegetacionales con especies nativas que vayan contribuyendo aún más a reducir los gases de efecto invernadero. Pablo, ¿cuáles son las principales amenazas? ¿Por qué tenemos este nivel, por ejemplo, de deforestación o de tierras que están deterioradas hoy día en nuestro país? Mira, este proyecto está en el contexto, ¿no es cierto?, de una política pública que lleva varios años, que es la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales, y que hoy, gracias a este proyecto Más Bosque y con esta, digamos, colaboración muy virtuosa entre Naciones Unidas a través de la FAO, ¿no es cierto?, y el gobierno de Chile a través de la Corporación Nacional y Nacional Forestal, ¿no es cierto?, el Ministerio de Agricultura, este esfuerzo conjunto lo que busca es implementar las acciones de esta política pública, de esta estrategia, ¿ya? ¿Y por qué te menciono esto? Porque esta estrategia, ¿no es cierto?, que se promulgó hace harto tiempo, fue construida con un proceso participativo muy amplio, en que participaron miles de personas de todo el territorio nacional, y esas personas fueron las que identificaron cuáles eran los principales motores de degradación y deforestación que existían en Chile, lo que se llaman las causales o los drivers de degradación y deforestación. Entonces la estrategia lo que hizo fue identificar esos motores de manera participativa y sobre eso proponer las acciones para reducir estas causas de degradación y deforestación. Y ahí se identificó, obviamente, que son múltiples causas. La primera y más importante de ellas son los incendios forestales, por supuesto, que afectan año a año
miles de hectáreas de nuestro país, todos por causa antrópica, es decir, por efectos ya sea de irresponsabilidad o también incluso por acciones intencionales de seres humanos que ¿no es cierto?, generan estos incendios y que año a año causan un daño terrible, porque de alguna manera, aparte de emitir los incendios mismos, destruyen sumideros que existían ahí, que año a año estaban acumulando carbono y que hoy día dejan de existir. Ese es el principal, pero hay muchos otros, Daniel. Por ejemplo, todavía existe un alto grado de informalidad en la extracción de leña en nuestro país, ¿ya? Entonces, personas que por necesidad ya de energía calórica extraen de manera insustentable biomasa de los bosques y van degradando estos ecosistemas porque no se hace un manejo responsable y sustentable. Eso todavía ocurre en gran escala en nuestro país y eso es como un pequeño cáncer que se va comiendo de a poquito los bosques y estos bosques van perdiendo sus capacidades de generar servicios ecosistémicos, entre ellos la captura de carbono, ¿ya? Claro. También hay otros motores, ¿no es cierto?, que podríamos indicar. También hay cambios de uso de suelo, ¿no es cierto?, por otros usos de suelo como la agricultura, ¿no es cierto?, como la expansión de las mismas urbes, que también van comiéndole un poco territorio a los bosques y tenemos cierta pérdida de ecosistemas por eso también. Bueno, al comienzo del programa hablábamos, por ejemplo, del tema de este 18, de las fiestas patrias, ¿no?, que estamos acostumbrados a comer carnes como locos, digamos, todo, me sumo. Industria cárnica o el proceso de producción también ganadero tiene mucho que ver con quitarle espacio a los bosques para tener más espacio para forraje, para que pasten. Eso también es una de las razones. Por ejemplo, ¿qué pasa con los monocultivos? Que también son un tema en Chile, hay que decirlo. Sí, bueno, ahí, mira, yo te diría que en Chile el tema de la sustitución de bosque nativo, es decir, el cambio de uso de suelo ha ido a la baja, aún existe, pero ha ido a la baja de manera importante en los últimos años porque hay una regulación al respecto. Digamos, hay una ley, la ley de bosque nativo 20.283, que regula e impide que se hagan estos cambios de uso de suelo en lugares donde hoy existe bosque nativo. Sin embargo, obviamente, tú sabes que la capacidad de fiscalización, ¿no es cierto?, que tiene el Estado al respecto es limitada y ocurren, ¿no es cierto?, todavía siguen ocurriendo, y así los niveles de referencia forestales que Chile publicó a la Convención demostraron que aún existen tasas de deforestación, pero son menores que en otros países del mundo donde todavía hay tasas de deforestación muy grandes. Sin embargo, el gran problema de Chile es más bien la degradación, es decir, esta pérdida progresiva de la calidad del bosque, ¿no es cierto?, que va ocurriendo como cáncer que va destruyendo de a poco el bosque, producto de múltiples causas. Entonces, de alguna manera, este proyecto, el proyecto Más Bosque, también quiere fortalecer a nivel institucional, ¿no es cierto?, a nivel país, las capacidades para poder fiscalizar usando nuevas tecnologías, también, ¿no es cierto?, la capacidad de fiscalización para ayudar a detener estos procesos en los lugares donde todavía ocurren. De hecho, hay mucho, ya que estamos hablando de la contingencia, muchos convencionales constituyentes, cuando uno habla con ellos, que tienen miradas más ecológicas también, hablan de la necesidad, y esto tiene interesante como concepto, de no solamente cuidar el medio ambiente, sino que tratar al planeta como un ser vivo, por lo tanto, darle un respiro para que pueda regenerarse. Es lo lindo que tiene finalmente eso, ¿no? Que si tú los dejas estar, ellos pueden volver a regenerar su capacidad. Entonces estoy pensando, ok, lo más destructivo, un incendio, un mega incendio forestal, que lamentablemente por las condiciones del clima también y los cambios que han habido, son más frecuentes, es una realidad. Sin embargo, ¿se pierde todo eso o se puede volver a generar la vida y a lo mejor de manera más rápida con ciertas acciones? ¿Cómo lo hacen? Mira, efectivamente, como tú muy bien lo planteas, eso es una de las medidas de acción que el proyecto Más Bosque quiere implementar y que está en el marco de esta estrategia que yo te mencionaba, que es la restauración, ¿no es cierto? La restauración de los ecosistemas degradados es una de las grandes metas que tiene este proyecto. Tenemos cerca de más de 10.000 hectáreas de meta de restauración, que precisamente lo que hace es ayudar a la naturaleza a este proceso de recuperación. Ya la restauración tú la puedes hacer de manera pasiva, es decir, tú dejas que el sistema se recupere solo, asegurándote de que el agente de degradación no vuelva, ¿ya? No vuelva a ocurrir un incendio, o no vuelva a haber extracción ilegal de leña, o no vuelva a meterse animales dentro del bosque. Eso tú lo detienes y dejas que el ecosistema se recupere solo y tome una trayectoria ecológica nuevamente, una sucesión ecológica. Pero muchas veces el daño ha sido tan fuerte, ¿ya?, o los tiempos que requiere este proceso son tan largos,
que el ser humano interviene y hace una restauración más activa y genera ciertas acciones, ya, con técnicas que ya, digamos, muchas de ellas han sido probadas en proyectos anteriores, que existe una experiencia, con las que tú logras que el sistema se vaya recuperando más rápido. Por ejemplo, puedes hacer algunas acciones de deforestación o de enriquecimiento con ciertas especies pioneras que colonizan rápidamente estos suelos afectados, van generando materia orgánica, van generando una protección, digamos, un efecto de nodriza, ¿no es cierto?, para proteger a nuevas semillas y nuevas plantas que van llegando y se va formando nuevamente una cobertura vegetacional. Eso es lo que se llama restauración o rehabilitación, ¿no es cierto?, de estos lugares quemados o afectados por otros agentes de degradación, y que la idea es que en una trayectoria de largo plazo vuelvan a generar un ecosistema nativo funcional. Cuando digo funcional, es que, como decías tú al inicio, genere servicios ecosistémicos de manera permanente, entre ellos, por supuesto, la captura de carbono, nuevamente, que es una de las metas. Lo más bonito de todo esto, Pablo, es que yo asumo que todo esto se hace tras un estudio importante de la propia naturaleza. Es decir, cuando ustedes mencionan las especies que pueden servir como una base interesante para generar esta reactivación activa o más rápida, es porque ustedes ya saben cuáles son las especies que prestan esto, o que son las especies que evolucionaron para poder crecer rápidamente y prestar este servicio, ¿no? No es cualquiera. Exactamente, Daniel. Y eso tiene hoy día una complejidad aún mayor, porque digamos, la restauración de ecosistemas tiene ciertos principios, y lo que se usa generalmente es lo que se llama ecosistemas de referencia o ecosistemas blancos, en que tú dices, bueno, mira, a esto es lo que yo quiero llegar, ¿ya? Me gustaría que este lugar que está degradado se recupere y transite hacia esta condición idónea, que es un bosque de referencia que está en buena condición. Y yo lo que busco, ¿no es cierto?, son ensambles de especies que en un proceso sucesional me lleven a esa condición. Entonces no es que yo inmediatamente ponga todas las especies que yo quiero tener en el futuro, sino que yo comienzo con las especies tempranas, las colonizadoras, como te decía. Incluso en algunas técnicas se ocupan especies exóticas de rápido crecimiento para que generen una cobertura de protección, y luego se incorporan las nativas y se hace un recambio. Hay mucha metodología en esto, como dices tú, basado en la ciencia, también en el aprendizaje de experiencias piloto, muchas veces que, digamos, que han sido no exitosas, pero de ahí se ha aprendido técnicas para mejorar estos procesos que son de largo plazo. Obviamente, pero lo que te decía, que hay una complejidad ahora, porque yo estoy restaurando un sitio para que conforme un ecosistema consolidado en 50, 100 años más. Y el escenario climático que yo debo proyectar para ese lugar en 50 o 100 años más es muy distinto al actual. Claro. Entonces, yo tengo que hacer una gestión adaptativa, digamos. De alguna manera yo tengo que generar una estrategia de restauración que considere un escenario climático futuro. ¿Y eso qué implica? Implica ocupar variedades de especies con condiciones genéticas adaptadas a lo mejor a climas más áridos, ¿no es cierto? Porque las condiciones ya lo estamos viendo. O sea, ya estamos viendo con los primeros pilotos de este proyecto que las condiciones de clima que uno tiene proyectado en lo tradicional, dice, mira, en esta época van a caer las lluvias, luego vienen las heladas, entonces uno proyecta todos los procesos de plantación, deforestación, y se da cuenta que esta cosa, todo está cambiando, entonces ya las especies que a lo mejor uno quiere usar no van a ser las mismas, las temporadas de plantación no son las mismas, todo está cambiando, entonces es una dificultad muy importante que tenemos que enfrentar como proyecto. Es difícil porque los escenarios son muy dinámicos, ¿no? Los mismos científicos de cambio climático se han dado cuenta de que se han acelerado algunos cambios más de lo que ellos preveían. Algunos dicen que el límite de 1.5, hagamos lo que hagamos, ya lo vamos a superar, y eso también te impone un escenario distinto. Por lo tanto, me imagino que ustedes tienen que jugar con un montón de variables, y yo creo que en este caso lo mejor es ponerse, lamentablemente, en el peor de los casos, ¿no? Pero todo esto quedaría en nada, Pablo, si es que no se ataca también la prevención. Porque si yo estoy tratando un lugar que ha sido degradado y poco a poco estoy logrando que se levante nuevamente la vida, no me sirve de nada si el mismo causante de la primera degradación vuelve. Por lo tanto, ¿cómo hacemos para evitar eso? Por ejemplo, y ojo con esto, porque a veces cuando decimos, bueno, el cambio climático viene aparejado de una mayor frecuencia de eventos extremos. Ok, perfecto, hablamos de tormentas, de lluvias, de sequía, etc. Lo entendemos. Sin embargo, algunos también dicen los incendios forestales. Pero ahí, ojo, atención, porque la naturaleza por sí misma, corrígeme si me equivoco, más allá de un rayo que puede caer, es difícil que pueda generar una chispa y que genere un incendio espontáneo. No,
Lo que hace el cambio climático es generar las condiciones para que una chispa provocada pueda crecer rápidamente, más rápidamente que en tiempos normales. Por lo tanto, la acción humana acá es clave. Entonces, a lo que voy es que el cambio climático no va de la mano de un incendio o de incendios inevitables, ¿cierto? Así es. Sí, totalmente, Daniel, lo que tú dices es muy cierto, y por eso, digamos, estos proyectos, no solo Más Bosques, sino que todos los proyectos que se hagan en el marco de una acción climática tienen que considerar la componente humana como un elemento fundamental, ¿ya? Porque finalmente, como dices tú, por un lado, la acción humana está muy, muy vinculada a estos agentes de degradación y deforestación, pero por otro lado también son las comunidades, las que viven aledañas o en estos ecosistemas, las que se ven más afectados, son las más vulnerables a los efectos del cambio climático. Por lo tanto, el diseño de estos proyectos, y en el caso Más Bosque así, incorpora una gran componente de educación ambiental, capacitación, generación de capacidades, ¿no es cierto?, transferencia técnica y tecnológica. Tenemos una meta muy importante de este tipo de acciones asociadas a técnicas de manejo sustentable, prevención de incendios, uso adecuado de los residuos agrícolas y forestales para evitar las quemas, ya que son uno de los agentes de generación de incendios, etc. Hay varios temas que como proyecto estamos enfrentando, ¿ya?, para efectivamente también tener un cambio de paradigma, de alguna manera, en prácticas tradicionales que se hacen en nuestros campos y que hoy día están generando degradación o riesgos de incendio u otros elementos que van en contra, ¿no es cierto?, o a favor, digamos, del cambio climático. Entonces hay una componente social muy importante y lo otro, Daniel, que es súper relevante, es que también uno no puede llegar y decir, oye, es que esto ya no se hace más o esto se hace de otra manera, porque tú estás afectando temas culturales, ¿no es cierto? Estás afectando tradiciones o medios de vida, de sustento. Por lo tanto, todos estos proyectos tienen una componente de salvaguardas ambientales y sociales muy importante, en que hay que asegurar que si yo quiero hacer un cambio de una práctica o de un paradigma, tengo que a la vez dar una solución, una oportunidad, porque aquí hay comunidades vulnerables que viven de los bosques o que viven de un cierto modo de extracción y que, digamos, tenemos que lograr, digamos, articular, ¿no es cierto?, lo que se quiere lograr desde el punto de vista de la conservación, la protección y recuperación del bosque con los medios de vida de las personas. Y eso se hace trabajando de manera participativa, incorporando, por ejemplo, la cosmovisión indígena en el desarrollo de estos proyectos, de las intervenciones territoriales. O sea, tiene muchos aspectos sociales importantes y que como proyecto lo estamos poniendo como tema principal, porque sabemos que, digamos, sin que las personas sean parte de estos procesos no se van a lograr los objetivos. Sí, me da la impresión a veces que para el tema, evidentemente, como hay un factor humano involucrado y es difícil de controlar, siempre he pensado cuándo va a llegar, no sé, a lo mejor ya existe y yo la desconozco, alguna tecnología a nivel de sensores. Hoy día hay sensores para todo, que nos ayuden a identificar rápidamente cuando hay un incendio y poder atacarlo inmediatamente, ¿cierto? Sensores de la misma naturaleza, que estén conectados con sistemas de drones, con vigilancia térmica. Es decir, no sé si es que hay experiencias en el mundo que puedan ser más avanzadas que la nuestra y que nos den una mano para poder enfrentar esto sin que se repitan los mismos escenarios. Sí, mira, yo creo que yo no soy experto en incendios, sí, Daniel, así que no quiero tampoco ir más allá de mis conocimientos, pero sí, efectivamente conozco que hay bastante desarrollo a nivel mundial respecto tanto de la componente de prevención de incendios como también después de la evaluación, ¿no es cierto?, del efecto de estos incendios, el seguimiento, ¿no es cierto?, a través de sensores remotos. Y yo creo que efectivamente tenemos un gran espacio ahí tecnológico, la tecnología avanza muy rápido, ¿no es cierto?, que efectivamente nos pueden entregar herramientas para cada vez más tener una capacidad de detección temprana. Finalmente, o sea, lo primero que el mejor incendio es el que nunca ocurre, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que tener prevención desde todo ámbito, y ahí, bueno, CONAF tiene múltiples programas, ¿no es cierto?, de preparación de comunidades. Con el proyecto también queremos desarrollar actividades que ha estado aplicando la CONAF, que es silvicultura preventiva de incendios, ¿no es cierto?, que es un sistema de manejo que lo que hace es reducir el riesgo
de que ocurran los incendios y la fuerza con que avanzan los incendios, de manera que se pueda hacer un ataque, un control temprano, ¿ya? Porque claro, como te decía, el mejor incendio es el que no ocurre, pero una vez que ocurre hay que tratar de que ese incendio no se expanda, porque una vez que se arranca, ya, si tú recuerdas el 2017, la cosa se desbandó y terminaron 500.000 hectáreas calcinadas. Entonces, obviamente que el ataque y el control temprano de los incendios es fundamental. Y para eso, efectivamente, tener buenos sistemas de monitoreo, ya ocupando tecnologías y tener capacidades, ¿no es cierto?, tecnológicas y técnicas en el país, es digamos, una brecha que aún, a pesar de que Chile hace grandes inversiones al respecto, todavía, digamos, hay mucho que avanzar y desarrollar. Perfecto, bueno, iniciativas como la que usted está llevando adelante, Pablo, son clave para justamente ayudar en este proceso, y eso lo agradecemos mucho desde acá también de TX Plus. Pablo Hahnemann, ingeniero forestal, actualmente coordinador nacional del proyecto Más Bosques, muchísimas gracias por contarnos de esta iniciativa acá en La Ciencia del Futuro. Que estés muy bien. Gracias a ti, Daniel. Igualmente, que estés muy bien. Buenas tardes. Cuídate, chao. Bien, ahí estábamos escuchando entonces respecto de esta iniciativa. Recuerde, si tiene problemas con su cuenta, Aguas Andinas está dispuesto a darle una mano para que se contacte con ellos. Hay planes distintos que están adecuados también a la realidad y a sus posibilidades en este contexto de pandemia. Contáctese ahora. Dicho eso, llegamos al final de este capítulo de La Ciencia del Futuro. Muchísimas gracias por su sintonía. Nos volvemos a encontrar ya la próxima semana y sigan en la sintonía de la radio. Hay mucho contenido de calidad. Ciencia y tecnología, siempre es bueno escucharlo, y bueno, con la compañía de música, de buena música, esta radio científicamente rockera, no lo olviden. Ya me pasé en el tiempo, me van a retar, no importa, nos encontramos el martes a las 10 de la mañana en TX Plus. Que esté muy bien, chao, chao. En Arauco creen que la única manera de abordar la emergencia climática es actuando y asumiendo compromisos ambiciosos y con impacto real. Es por ello que en 2020 se convirtieron en la primera empresa forestal en ser carbono neutral del mundo. Se trata de un importante paso en el camino de una reactivación sostenible, que hoy se hace más urgente que nunca. Arauco, renovables para una vida mejor. TrainFest entrega la mejor neurorehabilitación, utilizando tecnología de punta para mejorar la movilidad y calidad de vida de pacientes que han sufrido traumatismos raquimedulares, accidentes cerebrovasculares y que presentan debilidad muscular adquirida en UCI. La rehabilitación temprana de pacientes COVID puede reducir en hasta 30% el tiempo necesario para darle el alta, aumentando así la rotación de pacientes y disponibilidad de camas. Para más información de cómo adquirir TrainFest para tu institución, puedes ingresar al sitio web www.trainfest.com. Cuando yo era niña, aquí en el barrio todos tuvimos tifo. Era normal, po. Claro que no todos aguantaban la enfermedad. Yo miro ahora a mis nietos y doy gracias a Dios que alguien tomó el compromiso de descontaminar el río y que ahora sea algo lindo y no una amenaza para la salud, po. El río es de todos. Que el agua que usan los hogares de Santiago vuelva limpia